Me volví empresaria, me iba súper bien hasta que conocí al papá de mi hijo mayor, me enamoré a los 14 años, fui mamá a los 16, me fui a vivir con él, a construir un hogar, pero cuando a él lo matan, todo eso murió y me dibujé como una mujer totalmente diferente. Yo pienso que mi rebeldía fue porque me tocó. Esa protección que nosotros construimos para sobrevivir a un mundo que a veces es tan salvaje. Hemos crecido alrededor del abuso. Contame cómo fue ese ejercicio creando tus propias empresas. Realmente yo soy empresaria desde que tenía por ahí 9 años. Me volví empresaria vendiendo tamales, compraba los tamales a 1.250 y los vendía en 2.500. Wow, si uno llega a tener un equipo de trabajo en donde ya tiene un equipo de finanzas, un equipo de ventas, es porque en algún momento se volvió tan bueno que tuvo la capacidad de entregarlo. Yo considero que uno debe descubrir cuál es ese talento dentro de tu compañía. Hay gente que dice, no, es que yo hago de todo porque yo empecé haciendo de todo, pero no. Mira, yo he tenido terapeuta financiera y yo descubrí a manera personal en mi vida que a mí lo último que me importan son los números. ¿Y por qué le estabas enseñando esa diferencia? Porque muchas veces el colaborador cree que la plata tuya no vale. 50.000 pesos para los colaboradores son los mismos 50.000 pesos del dueño de la empresa. En Esto es Fashion e-commerce hablamos con quienes están revolucionando la moda y el comercio digital. Y hay un detalle que se repite en todas sus historias. Siempre tuvieron a su lado los aliados correctos. El siguiente episodio es presentado por Coordinadora, tu aliado logístico para llegar más lejos. Marcela Aristizábal de Fruto Salvaje, para mí es un honor, una felicidad estar aquí contigo y decirte bienvenida a tu episodio en Esto es Fashion e-commerce. Me siento muy bien estar aquí, ¿cómo te sientes? Ay, me siento muy contenta también y como muy a la expectativa, como una niña pequeña, como, ay, güey madre, ¿qué irá a pasar? ¿Qué nota? Porque veo que hay personas en este podcast muy interesantes, muy inspiradoras también, y ustedes también son muy inspiradores, entonces siento que no va a ser cualquier podcast. Gracias por eso. Yo de verdad que también estoy muy emocionado. Primero que cualquier cosa, quiero contarle a la audiencia de Estos Fashion e-commerce. Estamos en la casa de Marcela Ah, Aristizábal. sí, en mi Y casa. esto es una cosa espectacular. O sea, desde que entré, primero la energía, la vista y la paz que se respira en esta casa. Ojalá podérselas transmitir a través de esa cámara, pero se las vamos a traer, se las vamos a compartir a través de la palabra, que es muy bonito. Sí, la Gracias por estar palabra aquí. también importa, ¿no? Gracias por venir a mi casa, una casa abierta a todo público. O sea, yo me quité la vestidura de sentir que uno no puede traer a cualquier persona a la casa, que es como lo que muchas personas creen. Y no yo, y pues ustedes no son cualquier persona, pero mi casa es abierta al que lo necesite. Es un refugio seguro para el que necesite ser acogido y bueno, y bienvenidos. Qué rico que estén aquí. Y eso explica mucho como todo lo que hay alrededor de esta casa. Que Ujú. también tienes un lugar en donde la gente puede venir a quedarse, que Sí. tienes un café, que tienes tu propio pan, o sea, sí es una casa refugio porque te abraza, te da Ah, calor y te alimenta, o sea, ya logro entender muchos de los puntos que conectaba viviéndolo, pero ahora que me lo empiezas a contar es muy chévere. Y creo que podemos empezar por ahí, como tienes una forma de ver la vida y una filosofía bien particular. sí, sí, yo creo que a uno la vida le enseña mucho y lo obliga a tener una perspectiva de vida igual a todo el mundo o diferente de las experiencias que uno vivió, ¿cierto? Y todo, desde muy pequeña siempre me he cuestionado esa forma de vivir de nosotros los seres humanos y definitivamente he querido hacerlo diferente. Que he querido hacerlo diferente y hacer lo que se me da la gana, pero en el buen sentido de la palabra. Lo que se me da la gana siguiendo mi corazón, pero también aprendiendo a poner límites porque por falta de límites he sufrido mucho y me han pasado muchas cosas donde no he sido la pobrecita porque también he sido tremenda, pero sí he hecho muchas cosas que han nacido de mí, como por ejemplo la decoración de mi casa. O sea, tengo cosas colgadas del techo, en el piso y es porque
Son objetos que representan algo para mí y quiero tenerlos. Quiero que hagan parte de mi día a día. Y lo mismo pasa con las personas, con lo que hago, con mi empresa y con el lugar del que hablabas ahora. Y es que pasa algo particular y cuando tomé la decisión de crear una cabaña en mi casa, mucha gente me llamó y me dijo, ¿cómo vas a hacer eso? Y yo, sí, lo voy a hacer. Vienen mujeres, mamás, hijas, mujeres acompañadas a vivir duelos, a vivir procesos difíciles, muchas veces muy difíciles, pero se sienten con la oportunidad de sacarlo todo aquí, de poder ser vulnerables, porque hoy está muy de moda la vulnerabilidad. Pero ¿dónde yo puedo serlo? ¿Dónde yo sí puedo serlo para de verdad sacarlo y no sacarlo enfrente de una cámara o esa falsa vulnerabilidad que también hace parte de esta tendencia? No, aquí sí podemos ser vulnerables y eso es algo muy lindo y eso hace parte de mi vida y de mi cotidianidad. Y yo creo que todo lo refleja, todo lo refleja. 100%. Hay algo que me gustaría desarrollar y ese significado, pero más desde el qué significa para ti hacer lo que te da la gana es cuáles fueron las preguntas que te hiciste para empezar a construir esa versión. ¿Qué hace sobre lo que se le da la gana, sobre los límites y el respeto hacia los demás Bueno, ha también? sido muy particular porque las personas tenemos un concepto muchas veces distinto y muy rebelde. Yo hice lo que se me dio la gana, muy lo que se me dio la gana, muy también pasando muchas veces por encima del otro, pero no porque quisiera hacerlo, sino porque esa rebeldía a veces nos lleva a cometer errores y a hacer sentir mal a las otras personas. Eso a mí me hacía sentir también mal, me hacía sentir mal. Y un día comprendí que sí podía seguir haciéndolo, pero también poniéndome límites y aprendiendo a respetar esa línea donde empieza ese sentimiento del otro, aprendiendo a tener comunicación asertiva. Por ejemplo, una de las cosas más difíciles hoy, no tenemos comunicación asertiva en términos empresariales, en nivel personal. Y empecé a ponerme ese límite y hoy sigo haciendo lo que se me da la gana, pero respetando también a las personas que están a mi alrededor. Cuando somos jóvenes, pasionales, sentimos que el mundo es muy pequeño. Yo ya soy una mujer de 40 años, no me incomoda que me digan señora. A veces cuando en redes lo quieren usar para dañarme, la verdad es que no me dañan para nada. Es una edad con la que he aprendido a reconciliarme. Y cuando somos jóvenes, uno cree que hacer lo que se le da la gana es ir en contra del mundo y que todos te van a admirar simplemente porque eres irreverente y empiezas a pasar por encima de mucha gente, por encima de los papás, por encima de tus hermanas, por encima de tu novio o de la persona con la que estás. Y ya cuando vas madurando te vas dando cuenta que no eres el ombligo del mundo, que el mundo no es pequeño, es muy grande, que eres una hormiga literal y que lo más importante que tienes son esas personas que te han ayudado a construirte, a hacerte y que gracias a ellas eres, eres y vales. Y que nos metieron un cuento muy egocéntrico de que tú eres capaz solo, cuando por naturaleza somos seres sociables y necesitamos del otro para aprender, para sobrevivir, para sentirnos amados. Las caricias son súper importantes, el amor. Y eso solamente lo puedes conservar cuando aprendes a darle un lugar a esa otra persona. Entonces, ese hacer lo que se me da la gana va hasta donde llega el respeto, el amor y el límite del otro. Y eso es como lo que he aprendido a los golpes, porque no he sido una persona que disfrute hacer sentir mal a la otra, al otro y, y siempre he tratado de ocuparme mucho de cómo hacerlo sentir bien. Pero cuando a veces queremos hacer sentir bien a los demás, nosotros también donde quedamos. Entonces he tenido como todas mis etapas, ¿cierto? De pequeña en el colegio cuando nadie me cuidaba. Yo no fui una niña de amigos ni de amigas porque
los niños terminamos siendo el reflejo de lo que pasa en casa. Y eso hizo que fuera una persona muy rebelde en mi adolescencia. Y me di cuenta que para poder tener un grupo de apoyo, tenía que ponerle un límite a esa rebeldía y empezar también a tener en cuenta los sentimientos de las otras personas. Y poco a poco me ha tocado muy duro aprenderlo, pero poco a poco lo he ido aprendiendo y también con los espejos que tenemos en casa, que tenemos afuera. Yo pienso que uno sí puede aprender mucho de la gente, mucho de la gente. Entonces hago lo que se me da la gana porque literal yo pienso que todos somos muy distintos y cuando tenía como 4 años, una de mis preguntas era, ¿tú por qué estás aquí? Entonces yo me acuerdo Empezaste a hacerte esas tanto, preguntas muy temprano. sí, y muy tesas. O sea, yo me acuerdo tanto que estaba en una piedra en mi barrio afuera de mi casa con un vecino que era mayor que yo. Y yo le dije, ¿tú por qué estás aquí? Y me dijo, ¿cómo así? Me acuerdo tanto del rostro de él, me acuerdo de mi edad, del momento, y él me decía, ¿cómo así? Y yo sí, yo pienso que, mira, tú tienes ojos, tienes nariz, tienes boca, tienes orejas, pero yo te veo y eres muy diferente a mí. Entonces yo digo, si a él lo crearon tan diferente es porque él está aquí para algo, por algo. ¿Tú por qué estás aquí? Entonces era como que nunca nadie me tenía una respuesta y siempre ha sido algo que me ha preocupado, el yo por qué estoy aquí. Entonces tenía 4 años y, y ese ha sido como el climb de mi vida, el climb de, bueno, yo por qué estoy aquí y lo que ha reflejado ese, hago lo que se me da la gana, soy una persona disruptiva, soy una persona rebelde, pero no en los significados que normalmente muchos tienen, sino el, bueno, yo puedo ser disruptiva, puedo ser escéptica, soy, a pesar de que soy cristiana, soy escéptica, soy una persona escéptica, y ha partido de esas preguntas desde muy pequeña, muy pequeña. Y es una rebeldía con causa. Es una rebeldía, yo pienso que, perra, a veces sí, a veces sí, o a veces simplemente es una rebeldía porque te tocó ser rebelde, porque era el único lenguaje que tenías para expresar todo lo que estaba Porque te tocó pasando. o porque lo elegiste. Yo pienso que mi rebeldía fue porque me tocó y ya después de que me tocó, la elegí y fue como esa protección que nosotros construimos para sobrevivir a un mundo que a veces es tan salvaje. Cuando somos niñas y hemos crecido alrededor del abuso, de la falta de amor, de la falta de afirmación. Tú construyes rebeldía, construyes carácter, construyes autoridad y, y después eso se vuelve tan importante para ti, la herramienta que tú tienes para sobrevivir a esto, que ya después tú lo eliges, tú ya no quieres soltarlo. Entonces, eso fue importante. Yo fui una niña muy, muy difícil, muy difícil. Fui una niña muy difícil. Hace poco me quise diagnosticar, quise ir donde el psiquiatra, un psiquiatra de mi mamá, y yo dije, yo quiero que él me diga si yo soy depresiva, si soy ansiosa, pues qué pasa conmigo, porque nunca me he encontrado en un lugar. Y me diagnosticó, soy una persona con TH, hiperactividad, impulsividad, y eso era algo que de pronto sí sospechaba y me dio la oportunidad de ponerme en un lugar y de darle respuesta a muchas cosas que tenía desde niña, incluso el ser esa rebeldía, el hacer lo que se me da la gana, y eso todo parte de ahí, y aunque antes me atormentaba, empecé a verlo como un don. Y pasa algo en las redes sociales tan lindo y es que muchas veces me hablan y me contratan o cuando yo estoy de frente al público, que es algo que amo y me encanta demasiado,
Y es, Marce, yo te admiro por tu resiliencia, te admiro porque eres capaz de convertir un obstáculo en una oportunidad, te admiro porque no tienes no eres positiva tóxica, sino que eres positiva, pero también muy realista, porque en vez de quedarte en el problema te vas a la acción. Y esas palabras terminan como afirmando algo que tú no conocías de ti. Y es empezar a ponerte en ese lugar y decir, ay, pucha, las mismas personas empiezan a describir otro ser del que de pronto yo dudé, pero no, sí, soy eso y todo esto que me han diagnosticado y todo esto en lo que me he identificado me ha servido para construir oportunidades en vez de más problemas, o sea, problemas hay en todos lados. Y eso ha sido muy lindo de mi personalidad, de definirme, de poderme poner en un lugar, aunque hablar de uno mismo es súper difícil en temas de virtudes, pero sí me ha dado muchas oportunidades de conocerme, Solo lo de hace poco conocerme. hablar de uno mismo y sobre todo en temas de virtudes. Hace poquito tuve una conversación con alguien con la que espiritualmente conecté mucho. O sea, hemos hablado muy poco, pero me decía unas palabras que yo decía, wow, es como si me conocieras de toda la vida. Y en medio de hacerme preguntas, esta persona me decía, es que tú tal cosa, es que tú tal cosa, es que tú tal cosa. Y lo que te decía, yo creo que muchas personas que nos sentimos identificadas con que eso que admiran los demás de uno, a veces ni siquiera uno lo reconoce. Puede que lo conozca, pero no lo reconoce como, sí, yo creo. Entonces ahí ella me decía como, es bien curioso porque cuando hablamos de nuestros propios logros, de nuestras virtudes, hablamos desde el yo. Ujú. Yo, yo soy El Marcel ego. Aristizábal de Fruto Salvaje y todas mis empresas. Yo soy David y yo hice y yo conecté y yo logré. Pero cuando llega nuestro yo víctima, nuestro yo que no se quiere hacer responsable, hablamos de uno. Entonces yo le decía, no, mira, es que uno normalmente tal cosa. Y me decía, ¿quién es uno? Uno es el yo víctima, porque el yo sí se siente súper orgulloso. Entonces es bien interesante cómo conectan todas esas palabras con esta conversación, porque pues a la final uno tiene permanentemente como ese látigo propio que está todo Ujú. el tiempo diciéndote que cómo te sientes, las preguntas que te haces, lo que piensas, o incluso tu forma de decidir, como has herido a los demás construyendo esa versión, Ujú. llega un punto en donde ya, no, es que incluso ni siquiera es bueno. Pero cuando te escucho y vas desarrollando las ideas y en medio de las muchas conversaciones que hemos tenido y que en donde también comparto muchas de esos diagnósticos que hoy Mm. también te abres a compartir. Qué curioso porque es gasolina para muchos emprendedores y muchas mentes brillantes. Hoy vemos muchos empresarios y mucha gente muy resiliente que ha surgido y ha salido adelante a través de canalizar positivamente y convertir lo que es un diagnóstico, una condición, Ujú. convertirlo en gasolina. Yo pienso que todos tenemos un superpoder en esas preguntas, en esa pregunta de cuando tenía 4 años. O sea, em, no es algo que me haya cuestionado desde hoy. Marcela Aristizábal, bueno, yo me llamo Ángela Marcela. Ok. Yo me llamo Ángela Marcela. Marcela Aristizábal es mi marca personal, que apenas me vengo a dar cuenta, como a decir, este año sí soy una marca personal. No es solamente de ahora. O sea, yo me vengo construyendo desde que tengo uso de razón y en esas preguntas, ¿cuál es tu superpoder? ¿Cuál es nuestro superpoder? Y todos lo tenemos y tenemos la oportunidad de avivarlo o morirlo, dejarlo en la pieza con llave porque en algún momento nos hizo sentir vulnerables o aprovecharnos y tomarlo como una oportunidad también y una herramienta para salir adelante. Ahora hablabas del tema de la víctima y en ese superpoder que tenemos las personas con algún diagnóstico, hay conmigo las rumiantes de pensamiento. Entonces, ser rumiante de pensamiento es mirar la palabra desde varias formas. A mí el tema de víctima siempre me ha ocasionado escozor. Ok. El concepto de la El, palabra víctima. o me ocasionó escozor. Me ocasionó piedra, putería, rabia.
Y ya después que lo pensé y lo miré, porque claro, lo vemos como te estás victimizando desde la vulnerabilidad, desde la tristeza, muchas veces desde la lástima, porque es un término que también se ha utilizado mal y del que se han aprovechado. Pero yo pienso que también en lo que conversábamos de yo sentir que pertenezco a algo y también en esa parte de tu identidad es importante reconocernos como víctimas para poder sanar eso que nos lastimó y eso que nos dañó. Entonces, ese concepto sí existe dentro de nosotros, es una voz importante dentro de nosotros porque yo creo que todos los seres humanos somos víctimas de algo. Yo cuando hablo con mis hijas, yo les digo, perdón, ayer mi hija mayor me miró y me dijo, estoy leyéndome un libro, mamá, y siento que tienes razón porque se me han caído algunas vendas que tenía contigo. Y era una conversación, o sea, no era un juicio, no era un juicio y no me lo dijo desde el dolor ni desde el de víctima, sino de esa conversación que estábamos teniendo las dos y me decía, siento que llegó el momento de que esas vendas contigo se empezaran a caer. Y yo la miré y le dije, hija, me alegra que te estés dando cuenta de eso. Y, y ahí estaba su hermana y le dije, y sí, yo he cometido muchos errores, tu papá ha cometido muchos errores y vamos a cometer muchos errores, pero queremos que sepan que nosotras nos hemos esforzado mucho por sacarlas adelante. Pero qué bueno que se te esté cayendo esa venda porque es importante que tú empieces a mirar ahora qué es lo que te está dañando de los que estamos afuera para que tú empieces a resolver. Entonces, el término de víctima es un término importante, pero más que para quedarnos ahí y empezarnos a revictimizar después y a buscar situaciones que sanar, porque hoy hay como una necesidad de tener que sanarlo todo, Qué es loco, es verdad. como no, venga, esto hace parte de la vida. Esto hace parte de vivir y sí, he sido víctima, lo reconozco, me ha tocado sobrevivir a situaciones difíciles donde no hubiera querido estar, pero ya, salí adelante, lo logré, hay cosas más lindas y más importantes y no me voy a enganchar con Total. esto porque la vida, así suene cliché, la vida es bella, la vida es bella. Entonces yo pienso que todo depende también cómo uno lo mire y esas conversaciones que todos naturalmente tenemos y podemos tener. Marci, es que hay algo bien interesante que me compartías, que creo que aterriza y concluye como toda esta lección, y es, somos seres duales, ¿cierto? Todos somos víctima y héroe en la historia de muchas personas e incluso en la nuestra. Ujú. Y, y si finalmente tenemos la elección de abrazar esas dos versiones y poder entender qué es lo bueno de todo lo malo que yo soy. Claro que yo en vez de abrazar, yo lo cambiaría por perdonar, porque a veces uno no quiere abrazarlo. A Uno veces quiere eso, aceptarlo y ya. a veces eso te hace tanto daño que lo único que necesitas es perdonarlo y Pero muchas soltarlo. veces, ahorita, cuando hablabas de tu superpoder, y eso es lo bacano de que esto no sea una entrevista, sino una conversación, cuando hablabas de, bueno, ¿cuál es tu superpoder? Qué rico que ustedes escribieran en los comentarios cuál es su superpoder y lo compartimos acá con Marcela. Cuando decías eso, uno muchas veces de esos momentos, de esos oscuridades que no quiere abrazar, muchas veces esas heridas incluso son culturales. Ni Esa. siquiera son heridas que tú de verdad sientes. Ejemplo, cuando me decías cuál es tu superpoder, recordaba a un niño en el colegio, que era yo, que le decían, es que usted no se calla. Ujú. Y usted habla como un lorito, se habla mucho. Y mi mamá toda la vida ha hecho el comentario de, tú hablaste como a los 9 meses. Tú empezaste a hablar a los 9 meses. Entonces yo crecí culturalmente con la percepción de cállese más, Mm, escuche, hable menos y escuche más. mm, Entonces yo ya asociaba el, ¿por qué hablé tanto? ¿Por qué dije tanto? mm, ¿Por qué se me fue la mano? Pero mm. resulta que con el paso del tiempo lo perdoné y decidí abrazarlo
Y resulta que eso que era oscuridad para mí, culturalmente hablando, se volvió un superpoder. Y hoy me Ujú. permite tener estas conversaciones con personas como ustedes Y acá. qué lindo que tú te puedes dar cuenta de eso, porque hay personas que no se acuerdan de esas situaciones que las dañaron. Yo a eso le llamo darle luz a los cuartos oscuros. Darle luz a esos cuartos oscuros, resolverlo, porque es importante resolverlo. Si no lo resolvemos ahora, lo vamos a tener que resolver después. Y pasa, hay algo muy particular y es que a medida que te haces grande, te vas haciendo otras preguntas más Más profundas. complejas, total. Entonces es importante que resolvamos y que en vez de preocuparnos, nos ocupemos. En vez de preocuparnos, nos empecemos a ocupar para empezar a pasar a esos otros niveles que indiscutiblemente van a llegar con el paso del tiempo De acuerdo. y que nos van a dar la oportunidad de crecer, de aprender y de disfrutar lo delicioso que es estar acá, que a veces se vuelve difícil, arde, respirar es complejo, pero que estar acá también tiene cosas muy lindas y que eso que a todos nos ha dañado no puede ser protagonista. A mí me gusta tomar todo eso como un impulso y a todo le busco una oportunidad de negocio, una oportunidad a nivel personal. Lo que pasa es que las oportunidades a nivel, tú haces un negocio hoy, mañana puedes empezar a tener resultados, pero a nivel personal es de paciencia, de tiempo, de ir aprendiendo a pulir y a moderar eso que de pronto tú quieres cambiar. Y eso no se da de la noche a la mañana. Claro, y más porque eso implica renuncia tras renuncia. Renuncia y examinarte. Es un ejercicio de diagnóstico, rendición constante. Y examinarte, hacerte responsable. Ayer alguien me Ujú. decía, ¿para ti qué es la responsabilidad? Y yo dije, llegar temprano. O sea, empecé como a preguntarme un poco de cosas. Él me dijo, hacerse cargo, Hágase cargo. hacerse cargo y responsabilizarse. Y yo, sí. Y hoy muchas personas prefieren esconder, hacerse cargo, porque es más fácil. Y empiezan a tener esos estímulos, los estímulos que todos hemos buscado para ocultar, para esconder, porque hacerse cargo es difícil. Duele y nadie quiere sentir Es dolor. difícil. Entonces, bueno, qué lindo que podamos verlo como una oportunidad, qué lindo que podamos descubrir cuáles son nuestros dones, nuestros talentos y que con base a esos talentos nosotros digamos, vamos a construir a partir de eso, no solo nuestra historia de vida, sino como me pasó a mí, nuestra historia incluso empresarial. Llame ahí. Eso, tú sí puedes construir empresa con un propósito y con lo que tú eres, sin tener que armar un personaje. A mí el tema de los personajes me parece, aparte de que me parece muy cliché, me parece muy deshonesto, aunque cada persona tiene toda la libertad de hacerlo, pero ¿cuál es el propósito? ¿Dónde queda el propósito? ¿Dónde queda el instante de vivir? Estás perdiendo tiempo construyendo varios personajes cuando el personaje más importante eres tú. Y tú Entonces, en su máxima expresión es lo que la gente quiere ver. Y no tú lleno de exacto, ¿no? máscaras. Y ha sido algo muy particular porque incluso el algoritmo y las redes sociales hoy eso es lo que te dicen, sé tú, pero entonces nos encontramos con un mundo tan acostumbrado a la copia que, ¿cómo voy a ser yo si me compararon de niña todo el tiempo, llevándome a querer ser como otra persona? Y no fortalecieron lo que yo realmente soy. ¿Qué soy yo? Yo creo que esa es la pregunta que nos deberíamos hacer antes de emprender. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué me gusta? ¿Cuál va a ser mi propósito de vida? Porque un emprendedor sin propósito para mí no existe. Contame cómo fue ese ejercicio creando tus propias empresas. ¿Cuál llegó primero? ¿Fruto salvaje? Sí, fruto salvaje. Realmente, no, no fue fruto salvaje. Realmente yo soy empresaria desde que tenía por ahí 9 años. Emprendedora. Vendía, empecé vendiendo postres, me volví empresaria, vendiendo tamales
porque ya era más compleja la situación a los 13 años. Compraba los tamales a 1.250 y los vendía en 2.500. Esa era como mi matemática lógica. Me volví empresaria, me iba súper bien hasta que conocí al papá de mi hijo mayor, me enamoré a los 14 años, fui mamá a los 16, me fui a vivir con él, a construir un hogar, una familia, mi hijo mayor es súper planeado. Mucha gente dice un muchacho planeado desde los 15 años, sí, ese era mi proyecto de vida desde muy pequeña, pero cuando a él lo matan, todo eso murió. Y me dibujé como una mujer totalmente diferente. Usted porque no me dijo que íbamos a llorar. Me dibujé como una mujer totalmente diferente y empecé a rodearme de gente, de la rumba, la fiesta. Me perdí, totalmente perdida. Y cuando llego aquí a Medellín a tener una nueva oportunidad, me puse a estudiar derecho, a mí me pusieron un sombrero con pegante en la cabeza, llegué aquí, salí escondida en la cajuela de un taxi y dije, quiero llegar a Medellín a construir una vida diferente, a darle una vida mejor a mi hijo, porque pues a él no solo le mataron el papá, a su mamá también de alguna manera murió. Y realmente uno muere. Y, Y dije, ¿cómo hago para salirme de las adicciones que tengo? O sea, necesitaba un cigarrillo y si yo no tenía mi cigarrillo a las 3 de la mañana, yo salía a conseguirlo, fumaba marihuana, me encantaba el éxtasis, me encantaba el alcohol. Y dije, ¿cómo lo puedo hacer de manera distinta ahora que la vida me dio otra oportunidad? Y me vine para Medellín, me puse a estudiar la composición química de las frutas, me puse a estudiar derecho en una de las mejores universidades a nivel penal en el país. Me, ya viendo que me sobraba tiempo porque no tenía a mi hijo acá, hice lo que hacemos muchas pueblerinas y es que nos venimos para la ciudad y dejamos el hijo con la mamá. Me puse a estudiar comunicación y lenguajes audiovisuales también Estudiaste en la Medellín, ¿cierto? y estudié en la Yo también. Medellín y me puse a estudiar comunicación y lenguajes audiovisuales porque no me veía en el mood de derecho. Me gustan mucho las leyes, muy romántica, voy a meter a todos los abusadores a la cárcel. Y me puse a estudiar fuertemente para salir adelante y ahí conocí a mi esposo. Y en esa época me detectaron inicios de cáncer, tuve el virus del papiloma humano, todo lo que me dejó esa vida, porque yo sí fui una mujer. A mí cuando me dicen en redes es que ella fue tremenda, yo digo, o sea, sí. Yo no me voy a pintar de una mujer que yo nunca he sido. Sí, fui tremenda, no me siento orgullosa, pero tampoco me avergüenzo de esa mujer, porque es la que me tiene hoy aquí pensando de una manera distinta. Fui todo lo que me quieran decir, todos los calificativos. Fuiste una perra, fuiste una borracha, fuiste una desgraciada con otras mujeres. Sí, eso también me enseñó mucho porque yo pensaba que yo no podía tener amigas mujeres. Y cuando conozco a mi esposo, mi vida cambia. Mi vida cambió, me volví a enamorar. Me había acabado de traer a mi hijo para Medellín. Él me mostró que él era un lugar seguro para mi hijo, que fue como lo más importante. Y me enseñó a trabajar. Él me enseñó y me volvió a avivar esa Marcela, emprendedora y empresaria de 9 y 13 años que sacó la casa de su mamá de una hipoteca. Y yo dije, yo quiero trabajar, yo quiero hacerlo de una manera distinta. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo servir? Empezamos con frutas deshidratadas, entonces me encarreté horrible. Y ya después de las frutas fue que me empezaron a preguntar por qué me aplicaban el cabello. Sentía mucha vergüenza por decir que me aplicaban el cabello, entonces nunca lo hablaba, en la universidad tampoco, porque ¿a quién le va a gustar decir que saliste con pegante en la cajuela de un taxi de tu pueblo? O sea, eso a nadie, eso no es algo
pasa algo particular con el tema de la víctima y es que por no quererse revictimizar, se viste Te lo de no tragas, pasó nada, claro. no pasó nada y de negar ese dolor que te causaron y esconderlo. Entonces yo no hablaba de eso. Y un día pasó lo del ácido de esta chica Natalia Ponce de León y yo ya tenía el producto desarrollado, lo compartía con mis amigas de la universidad, se los vendía en una botella de agua y un día salí en redes sociales y dije, sí, a mí me pasó esto, fue muy difícil, me tocó salir escondida. Y ahí recuperé mi cabello, pero lo más duro de lo que a mí me pasó no fue tanto el pegante, sino, bueno, y muchas cosas que me pasaron, pero eso es como lo que casi todo el mundo conoce. Es que a mí me quedó un olor a gasolina en el pelo que cuando, claro, yo era una mujer tremenda, imagínate, a mí me encantaban los hombres de todos los sabores y de todos los colores. Yo le digo, cuando a mí en redes me dicen, es que usted era, yo digo, agradezca que ya no, porque a mí me encantaban los hombres, me encantaban, hoy me encanta solo uno, que es mi esposo, pues que lo amo y me derrito por él. Imagínate yo con el pelo oliendo a gasolina en una noche bien chévere, en una tina bien rica y usted como con ese olor, a mí El eso me, cabello creció a mí, y aún así olía a gasolina. no, yo me quité el pegante con gasolina, yo no me calvié. Que Entonces eso empezó a generar una inseguridad en mí a que yo olía maluco. Y me invitaban a salir y yo no, porque de pronto me emborracho y después termino con este pelado en una tina y yo oliendo así, al otro día me voy a sentir muy mal, me voy a arrepentir, entonces eso empezó a afectar mucho mi autoestima. Desarrollé este producto, me preguntaban en redes, no lo decía justamente porque me daba vergüenza, me dediqué a vender frutas deshidratadas, me empezó a comprar mucha gente reconocida, Carolina Cruz, Lina Tejero, yo ya sabía leer mi cliente, entonces ellas se preocupaban mucho por su figura, entonces yo las manzanas verdes deshidratadas son con bajo azúcar, esta es la fruta para ti, yo te la mando, yo te la regalo, pero mencióname. Y cuando Carolina Cruz me mencionó, ya todo el mundo, pero ¿qué te haces en el cabello? Y un día me desperté, pasó lo de Natalia y dije, me pusieron un sombrero con pegante en la cabeza y pude recuperar mi cabello. Al otro día tenía el Blackberry. En esa época el BlackBerry a estallar, me puse a hacer tratamientos, estaban las dos carreras, me acostaba a las 3 de la mañana, me despertaba a las 4, respondía a los WhatsApp, atendía el tema de mensajería, conseguía la fruta, yo misma la picaba, licuaba, me conseguía los empaques y hay algo muy lindo y es que las cajas que quedaban de los helados de una farmacia que quedaba cerca, yo ya sabía que los miércoles ellos sacaban las cajas de los helados y eran unas cajas perfectas para mis tratamientos. Empecé vendiendo 35, el segundo día vendí 100, dije que iba a ir para Bogotá con una cava de hielo, me fui para Bogotá y vendí 1000. Me iban a echar del hotel en el que estaba porque la había gente una iba. fila de cuadra y media y ellos me preguntaban, ¿pero tú qué vendes? Y yo, no, productos para el pelo y como que, ¿what? Grandote. Productos para el pelo y es como cuando le dicen a muchas emprendedoras hoy que toman la decisión de decir voy a vender champú para el pelo, la gente, la familia es como una carrera, todo, ¿cómo te vas a dedicar a eso? Y un día le dije a mi mamá, voy a dejar de estudiar y me voy a dedicar a esto. Y le dije a mi esposo, ya el lunes no voy a volver, me voy a dedicar a esto de lleno después de que llegué de Bogotá. Carolina Cruz también me posteó, Lina Tejero fue al hotel en el que yo estaba y empezaron todas las personas del gremio a buscarme famosas y dije, tengo que dedicarme a esto y voy a dejar la universidad. Y le dije a mi esposo, no puedo con esto, yo creo que lo voy a entregar. Voy a entregarlo y él también hizo la misma cara que tú, como así, me estaban buscando de Unilever para que les contara qué era lo que yo estaba haciendo, porque ya eso se había vuelto tendencia en el país, me entrevistaban de RCN, de Fucsia, de Semana, la revista Caras iba a mi casa, o sea, eso fue una locura tan grande, y yo le dije, sí, yo lo voy a soltar, yo no quiero esto para mi vida,
esto me quitó mi tranquilidad, yo me vine escondida en la cajuela de un taxi y tú crees que yo por plata voy a renunciar a todo lo que me costó recuperar mi tranquilidad. Y hay gente que dirá, ahí está, esta está vendiendo ahí, pero nadie imagina lo que es que cualquier persona se te acerque y tú creas que te va a matar. Y en ese tiempo descubrí que a los hombres como que se les hace un bultico, yo no sé si es por uno de los pasadores del pantalón, pero cada vez que se me acercaba un hombre y yo le sentía en el pantalón ese medio bultico, yo decía, pucha, me va a matar. Y yo perdí mi tranquilidad y dije, yo no la vuelvo a perder por nada del mundo. Claro, y volviste a Amor, sentir ese espejo en el momento en que la sociedad volvió y te puso el reflector, pero ya ahora, desde todo lo lindo que estabas haciendo, y te cogió ese impostor y, hey, venga, usted, acuérdese que usted se había exacto. escondido. Y yo le dije, yo no quiero esto, yo no quiero esto. Y él me dijo, ven, tranquila, yo estaba llorando y me dijo, tranquila, yo te ayudo, mi esposo, yo te ayudo, si quieres, yo te maquilo el producto, dámelo a mí, porque yo iba para Cámara de Comercio y yo dije que alguien me lo maquile, yo le doy la fórmula. Me dijo, yo te maquilo el producto, ¿a ti no te parece muy particular que gente de empresas tan conocidas te estén buscando? Y yo listo. Entonces, claro, como yo estudiaba derecho, ya llevaba 3 años viviendo con él, yo dije, aquí ya hay una unión marital de hecho. Bueno, pues en vez de pedirle el favor, yo le dije, ¿por qué no te asocias conmigo? Me pareció estratégico. Pasaba algo muy particular y es que yo fui criada para no estar casada, ni para tener familia, ni para ser. Y mi pensamiento no era en pro de construir juntos, sino como de, bueno, si después nos separamos, pues igual aquí ya había una unión marital de hecho, que él trabaje de una vez y que empiece a ganarse un lugar en esto que yo estoy construyendo, que me está yendo muy bien. Realmente ese fue como el pensamiento y fue muy desde la estrategia, que eso es lo que la escasez hace, que te vuelvas muy estratega. Pero a su vez también esa estrategia la detonaba el miedo. Sí, el miedo y también la movía un sentimiento de estar construyendo algo con alguien. O sea, la mueven cosas lindas, pero la mueven todos los sentimientos que te imagines. Muchas veces, no siempre, ¿cierto? Y me asocié con él y al otro día él ya manejaba el WhatsApp, ya tenía una persona manejando el WhatsApp, ya tenía una persona, su mamá empezó a maquilarnos el producto en la casa de ella, nos empezó a ir súper bien. Y la empezamos a construir juntos y ya dejó de ser un emprendimiento para volverse una empresa, pero fue una empresa que creció de una manera tan exponencial que no nos permitía ni siquiera aprender del proceso. Los bancos iban y nos visitaban, decían que nosotros éramos fenómenos. Y ese acelere nos llevó a cometer muchos errores que hoy nos están pasando la factura, pero que definitivamente nos ha enseñado y que no fue como lo primero, que mucha gente cree que yo empecé con Fruto Salvaje, no, ya de Fruto Salvaje nació Esencia Salvaje, de Esencia Salvaje nació Monteluna, de Monteluna nació Mar de Nubes, que son marcas totalmente con unos nichos muy diferentes porque como las cosas en el país cambiaron, entonces dijimos, bueno, ya el tema de la cosmética sí es interesante, es importante porque es uno de los gremios que más mueve la economía en el país, el tema de la cosmética es muy fuerte, pero venga, el turismo también, la gastronomía. Entonces hoy estamos en turismo, estamos en gastronomía, estamos apostándole a nuevas ideas desde cero, que es como en el proceso, yo creo que uno en los procesos va descubriendo tú para qué eres bueno, tú para qué eres buena, y es importante irlo alimentando. Y definitivamente yo soy un artista para comenzar desde cero. Y ya mi esposo le termina de dar la estructura, pero a mí me mueve la pasión, me mueve la impulsividad, me mueve el sacar de un momento difícil una oportunidad, crear desde cero es un momento difícil. Yo antes de meterme, porque así como la definición de hacer lo que se me da la gana, tuvo la oportunidad de desarrollarse y como ya entiendo qué significa para Marcela Aristizábal hacer lo que se le da la gana, quiero ese significado de emprender desde la escasez que me lo dejes ahí un segundito
para que lo desarrollemos también, porque lo que te decía en la llamada, emprender desde la escasez puede tener demasiados significados, depende de los ojos de la historia de quien lo ve. Téngalo ahí. Ahorita me decías, cometimos muchos errores que hoy nos están pasando la factura de este crecimiento acelerado. ¿Cuáles crees que fueron los errores más puntuales, pero que más determinaron la historia de lo que hoy es tu grupo de empresas? A mí me encanta hablar no desde el error para quedarme ahí, sino desde el error para enseñar y mostrarle a los demás que crear, o sea, no es tan romántico emprender como muchas personas creen. Y el que como propósito tenga emprender para no tener un jefe, está en la olla y devuélvase porque uno siempre tiene un jefe. Tus clientes son tus jefes, se vuelven tus jefes. Si tienes un socio, tu socio también puede ser tu jefe porque te exige. Tus Entonces, proveedores. tus proveedores, entonces es como algo interesante también. Ay, güey, perra, ¿cómo fue que empezamos a eso? Los errores. Ah, bueno. Entonces, dentro de esos errores que uno muchas veces comete, bueno, primero, el tema de la cultura organizacional es súper importante. Hemos subestimado, claro, hoy se han perdido mucho, ay, sí, pero los valores y a nadie le gusta la clase de ética en el colegio, porque yo, por ejemplo, la odiaba, pero gracias a mis maestras que fueron súper duras y súper exigentes, pero eran las que más me gustaban, aprendí mucho desde la ética y de también aprender a comprender por qué pasan las cosas y ser transparente. Y yo quiero hablarte desde los errores que uno como empresario comete. Claro, pueden encontrar muchas claves de éxito en YouTube y en las redes sociales y hasta cursos, ¿cierto? Que es la tendencia hoy, pero definitivamente uno aprende desde el error y es lo que yo también quiero compartir para hacer ese libro abierto para muchas mujeres y que tengan la oportunidad que yo también tuve de salir adelante con sus hijos, con su familia, que es lo que generalmente nos mueve a nosotras. El tema de la cultura organizacional es muy importante porque ahí están involucrados los valores que tienes como emprendedor o como empresario. Eso es vital. Y eso termina reflejando los momentos de crisis que vienen después porque ninguna empresa y ningún emprendimiento es lineal. Todos tenemos momentos de crisis y donde lo que te termina salvando es esa cultura organizacional. También hay algo muy importante y es el tema de la confianza desmedida. Sí, tú puedes confiar y es súper importante que confíes, pero si a mí algo me ha enseñado el crear empresa es que es súper importante analizar, verificar y tener no solamente una conversión, sino tener números de esa confianza y eso no solamente va a salvar la relación con el otro, sino que a nivel personal, sino también a nivel profesional. ¿Cuánto nos cuesta tener un profesional desde cero? Y Fruto Salvaje es una empresa que se ha caracterizado por apostarle al talento desde cero. Y hay personas muy grandes que se han formado con nosotros. Nuestra coordinadora de ventas empezó con nosotros atendiendo por teléfono en la empresa, ventas en el omnicanal. Y ya hoy es la coordinadora de ventas. Carlos, el que era uno de nuestros proveedores en el laboratorio, es el director de los químicos que hay en el laboratorio, que es un pool de químicos que tenemos para el desarrollo de fórmulas y productos de alta calidad. Gente que lleva muchos años con nosotros y que nos ha costado también mucho, ¿cierto? Y obviamente también a ellos, pero hablando desde la posición de nosotros como empresarios. Entonces ese no verificar y ese exceso de confianza termina descuidando también esa relación. Entonces yo pienso que ese también es un error muy grave. Dejarnos llevar simplemente por la confianza y no verificar y no tener números de esa relación que empresarialmente existe. Y ya el tema también, otro error muy común que uno comete es no documentar los procesos. No documentar procesos te quita tiempo, hace que pierdas mucho tiempo también de tus talentos, ¿cierto? Que son súper importantes. Uno muchas veces no los valora cuando los tiene dentro de la compañía, pero cuando se van uno dice, ay, huepucha, Dejaron el hueco. ay, huepucha. Entonces es importante y
Y hay otro que no es el menos por ser el último, pero es aprender a identificar que las personas contigo también tienen una historia de vida. Las personas que están contigo dentro de tu compañía también tienen una historia de vida, también quieren emprender muchas veces, también tienen sueños que quieren sacar adelante, porque no todos quieren ser emprendedores y eso está bien, por eso están en tu empresa, pero sí tienen sueños que quieren sacar adelante. Entonces, ¿tú cómo puedes ser un puente para que también puedan lograr esos sueños sin perder esa relación que hay? Y ese tiempo que también ellos han invertido en la empresa, pero tú también has invertido en su talento. En el marketing digital hay algo muy interesante y es que cuesta más un cliente nuevo que ¿Que uno alguien vuelva a que, comprar? y más o menos pasa lo mismo con todas las relaciones que uno tiene. Es mejor conservar las que hay a empezar otra desde cero, en el matrimonio, con las amigas. Esos errores son importantes. Sin embargo, mirarlos no desde la revictimización, sino desde qué podemos sacar de esto y poder construir de nuevo, es una oportunidad de mejora. Y a veces la vida te da como ese impulso de poder hacerlo, te da como ese regalo de poder construir sobre esos errores dentro de tu compañía, pero hay empresas que no tienen esa oportunidad, que hay que cerrarlas, hay que terminarlas, y yo pienso que nosotros, aunque hemos crecido de manera exponencial, que no nos ha permitido muchas veces aprender tan fácil, sí hemos tenido ese regalo de poder levantarnos y decir, vamos a hacerlo de una manera distinta, incluyendo, madurando, porque tú como empresario o como emprendedor también maduras. Yo no soy la misma Marcela de hace 14 años cuando empecé. Empecé con un propósito muy romántico y muy desalineado de la realidad. Quería ser salvadora del mundo, salvadora de todas las mujeres cabezas de hogar, impulsarlas a trabajar, y empecé a regalar mucho producto y daba bonos gigantes de venga, usted va a ser una vendedora excelente, yo la voy a ayudar a salir adelante con su familia. De hecho, una vez me pasó y es que hubo una persona a la que le aposté todo. Yo le dije, no vamos a salir adelante, no vas a tener que seguir exponiendo a tus hijos de esa manera para poder tener ingresos, porque exponía a sus hijos. Y fue muy triste cuando sentí que esa oportunidad no se aprovechó y tampoco se valoró. Entonces, también fue madurar y entender, y no es culpa de ella, es culpa de lo que nosotros hemos hecho como sociedad. Claro. Y dije, bueno, ahora ya no lo vamos a hacer de esta manera, sino que cada persona va a empezar a ganarse ese lugar dentro de la compañía, como vendedora, como distribuidora. Más desde la Y empiezas meritocracia. tú en ese emprender o ese ser empresario, en esa madurez, a darte cuenta de muchas cosas que tenías que resolver también a nivel personal y que estabas aplazando y que terminan viéndose reflejadas en tu liderazgo. Hay algo muy particular con los líderes y es que los ojos siempre están puestos en el líder, que el líder, cuando no somos vulnerables, al líder no se le permite equivocarse, pero cuando construimos y tenemos comunidad incluso dentro de la compañía, no solo se nos permite equivocarnos, sino que también se vuelven como un bastón, unas muletas para decir, no, no te preocupes, nosotros sabemos qué tipo de persona eres tú, y estamos aquí también para construir contigo y apoyarte, que fue, por ejemplo, algo que me pasó hace poco, y es que por no respetar la cultura organizacional de mi empresa, despedí a una persona en periodo de prueba. Lo hice yo cuando yo no debía hacerlo personalmente. Y esta persona hizo una campaña de desprestigio en contra de Fruto Salvaje gravísima, gravísima. Y mi equipo fue el que me sostuvo, el que me levantó, el que me dijo, no se te olvide. Llegué al otro día y encontré la oficina llena de cartelitos donde me decían, no se te olvide de dónde saliste, eres una berraca,
te admiramos mucho, eres una de las arterias de la compañía, no, no se te olvide, Marce, no se te olvide. Y yo dije como, ay, pucha, qué lindo que la comunidad interna que tú construiste te termine levantando, o sea, y no solamente los que habían acabado de llegar, los que llevan contigo 9, 13 años, 16 años, conociéndote y los que están dentro de la compañía, amigas que me llamaban y me decían, Marce, no quiero que estés triste por eso y de hecho de ahí parte mi diagnóstico. Entré en una depresión, no, no por ese proceso, sino porque nosotros como líderes descuidamos algo muy importante que es la salud mental. Y claro, todos miran desde la banca, pero realmente no miran lo que significa jugar. Y jugar es difícil, son horas de entrenamiento, momentos donde tú ya no quieres jugar, donde estás cansado, donde tienes una gripa y tú no quieres hacerlo, pero te toca porque no depende de ti solamente, sino que hay mucha gente detrás. Y ahí fue donde dije, tengo que empezar a ocuparme también de mí, a revisarme, a tener mis tiempos de ocio, a velar por mi salud mental y darme cuenta de que no soy la única que puede resolver y apoyarme de la gente que tengo aquí, apoyarme de mi esposo, que es mi socio, mi único socio. Yo he tenido algunas sociedades, tuve una sociedad con mi mejor amiga y la dejamos súper bien, fue una sociedad que terminó muy bien, que era de una fundación para personas con síndrome de Down, pero tomé la decisión en pandemia de dejarla y también asumí la decisión de vida de que yo con esta persona me voy a morir y no solamente va a ser el socio dentro de la casa, sino que va a ser el socio en el negocio y vamos a toda. Y ahí es donde tú aprendes lo que es sostenerse, pero con las cuentas claras y el chocolate espeso. Y tu comunidad en esa transparencia te termina recordando lo que tú has construido. Qué Y eso bonito fue muy como, lindo, eso fue hermoso, eso fue, ay, no, yo, yo cuando vi todo eso y no solamente en mi oficina, sino en toda la empresa y cuando em, hay una chica que empezó conmigo en Monteluna que se llama Lady, que yo la admiro demasiado, ella empezó en portería, de portería se volvió asesora de mesa, de asesora de mesa pasó a ser cajera y un día el administrador, no sé qué, pasó algo raro con él, no apareció el fin de semana, no pudo sustentar porque no volvió y salió de la empresa y le dije a Lady que, ¿qué te parece si tú eres la administradora? Me dijo, una niña de 19 años. Me dijo, doña Marcela, pero yo ya le había visto el talento en ella, porque esa es una de las virtudes del liderazgo, que tú puedes mirar el talento de las personas a las que estás guiando. Y ella me dijo, yo no, a mí me da miedo. Y yo le dije, no, yo voy contigo. Yo sé que tú puedes, tú eres capaz y yo voy contigo a toda. Y eso me lo enseñó mi esposo porque cuando uno emprende con el esposo somos muy críticas. Y la mujer en su control y en esa parte maternalista es muy crítica. Y un día dije, yo me voy a ir con él a toda. A la pérdida, a la ganancia, al éxito, a toda me voy a ir con él y voy a dejar de cuestionarlo. Y ese día la miré y dije, Lady, yo me voy a ir contigo a toda. A tus errores, también a tus aciertos, yo me voy a ir contigo a toda. Y empezó a administrar Monteluna, tú no sabes, Monteluna es un lugar que tiene una energía femenina hermosa, súper organizado, unas plantas lindas, y siento que ha sido uno de los aciertos más importantes. Y cuando pasa eso, ella llega y me abraza y me dice, eh, doña Marcela, no se preocupe, no se preocupe que usted no puede dudar de la mujer que usted es. Y usted me lo ha dicho muchas veces, doña Marcela, entonces, y me tocó así y me dijo, no dude, no dude, confíe en la mujer que usted es. Y es que en el mundo empresarial pasan muchas cosas que te terminan haciendo dudar de tu liderazgo y de lo que tú has construido, porque ver el error es muy fácil. Ver el error es fácil, pero nadie sabe qué es lo que hay detrás de todo de lo que uno ha hecho. Nadie sabe el esfuerzo. Hoy hay
una tendencia muy fuerte a la inmediatez, lo que ha traído las redes sociales, los picos de dopamina que nos tienen adictos a la inmediatez, donde la tolerancia a la frustración cada vez es más baja y no es por cuestionar ni juzgar a los muchachos de hoy, sino que eso no es culpa de ellos, es culpa de lo que pasa culturalmente, de lo que pasa culturalmente. Y dije, nada, en medio de esa inmediatez también nos vamos a adaptar y vamos a empezarlo a hacerlo bien, a escuchar a las personas que hacen parte de la compañía, a apoyarnos de ellos y en este momento, aunque todos están viendo mi error o todos no, los que están afuera están viendo mi error, yo tomo la decisión de seguir construyendo y construyendo con las personas que creen, que creen. Y eso fue lo que decidí hacer, seguir construyendo con las personas que creen desde el error, tratando de ser siempre muy transparente con la gente que está en la empresa y decirle las cosas están así o tenemos este objetivo o tenemos esta meta, quién se va a poner la camiseta para que la logremos y no empezar a construir desde tú, sino entre todos que es la magia y una de las cosas que más a uno le cuesta en esa inmadurez de la que hablábamos ahora es construir empresa delegando porque está ese pensamiento intruso tan ridículo de creer que nadie va a hacer las cosas igual que tú o mejor que tú, y ese es eso es mentira. Sí, hay personas que seguramente en el Sí, proceso eso es y pura necesidad de hay que control. tener paciencia y la paciencia, es cierto, criticamos mucho la inmediatez del otro, pero no vemos la inmediatez de nosotros. Para que una persona aprenda requiere tiempo, requiere capacitación, requiere paciencia, requiere también estar tranquila, su batería social, familiar es importante. eh, Eso hay que alimentarlo, eso también hay que permitirles que se la carguen, ¿cierto? Que carguen su batería social y familiar. Entonces, es como tú también manejas la inmediatez de las necesidades que tú tienes como líder y empezar a construir en equipo y con las cosas claras, delegando y entregándole a cada uno su responsabilidad en el proceso. Sabes que es muy bacano, que eso lo hablábamos en una conversación previa, y es que uno muchas veces siente que incluso yo te lo afirmé. Y dije, wow, si uno llega a tener un equipo de trabajo en donde ya tiene un equipo de finanzas, un equipo de ventas, es porque en algún momento se volvió tan bueno en ellas que tuvo la capacidad de entregarlo. Cuando tú me hablas de números, yo considero que uno debe descubrir cuál es ese talento dentro de tu compañía. Hay gente que dice, no, es que yo hago de todo porque yo empecé haciendo de todo, pero no, o sea, no, no, tú debes descubrir tu talento, tu talento. Y cuando estábamos en esa conversación, tú me dijiste, bueno, de pronto la parte financiera la comprendiste tan bien que la pudiste delegar. Y no, no porque, mira, yo he tenido terapeuta financiera y yo descubrí a manera personal, en mi vida, en el existir, que a mí lo último que me importan son los números. A mí o sea, meta de los números por donde quiera. Yo estoy aquí porque a mí me gusta hacer las cosas, porque me despierta pasión, me despierta motivación, me despierta ganas y no simplemente por tener un número. Bueno, también hablábamos de que a mí me gusta la plata. A mí me gusta la plata, me gusta vivir bien, pero cuando empiezo a encasillarme en el número, me vuelvo muy poco creativa y siento que me limito y renuncié a ellos. Y dije, no, no es mi talento, no es mi arte, no lo manejo súper bien, no lo manejo súper bien. Voy a buscar a alguien que me apoye y ahí también hay una magia. Empezar a descubrir los talentos de los demás que pueden servir como una ayuda. Por ejemplo, mm, la niña mi auxiliar en mi departamento, que se llama Lucení, ella me dice, yo a veces necesito que me ayuden en una edición en Canva, por ejemplo. Imagínate, la líder, la que empezó con redes sociales, La que se las la debería saber directora del todas. departamento, me está pidiendo que la ayude
a organizar el logo en Canva. Y yo manejo Canva empíricamente y ahí arrastras lo manejo y Excel pésima. Y no me da, o sea, hay que reconocer para lo que uno no es bueno y en vez de tratar de ocultarlo, mi equipo sabe que sí, amor, pero tú me puedes apoyar, tú me puedes enseñar, tú también eres buena. Y ya me he permitido en esa vulnerabilidad también aprender de ellos y eso es lo lindo, saber cuál no es mi fuerte, cuál no es mi potencial y buscar en otros talentos quién me puede complementar. Entonces, no me interesa, no soy la mejor persona manejando esto, voy a buscar a alguien que me ayude. Y eso sí, me voy a ir a toda con esa persona, no ahí martillando, exigiendo, pidiendo, sino también respetando el ritmo de cada uno y siendo muy selectivos, que también es algo que me ha enseñado mucho los errores que he cometido. El talento humano es muy importante y saber elegir quién hace parte de tu equipo y de tu grupo de trabajo. Y eso no implica simplemente una persona exitosa en lo profesional. Es Para mí, ingeniería humana. sí, para mí es, mira, yo hago las entrevistas de mi departamento, la mayoría, y cuando no las he hecho, he dicho, ve pucha, qué descache, y no porque la persona sea alguien no digno de estar en mi empresa, porque Fruto Salvaje es una empresa como cualquier otra, sino porque yo me fijo mucho en el ambiente laboral y no solamente para que mi equipo llegue y se siente cómodo los 3 días que va a la empresa, porque nosotros aplicamos desde el año pasado pensando en ellos el teletrabajo, sino yo también cómo me puedo sentir cómoda. Llegó una época en mi compañía donde yo me sentía invitada, donde yo quería poner un tipo de música y sentía que le incomodaba a las personas que estaban ahí, donde proponía algo y claro, la ausencia hace que eso pase. Tú te vuelves invitado de tu empresa y es muy triste. Entonces me metí de lleno, empecé a construir poco a poquito y hoy tenemos una cultura organizacional que se ha ido puliendo porque seguimos cometiendo errores y el que diga que no los va a volver a cometer, pues que me cuente cuál es la fórmula porque yo creo que todavía no la han encontrado, pero seguimos construyendo, mirando cómo se sienten bien, pero cómo nos sentimos también nosotros, cómo nos sentimos también bien nosotros. Porque hoy yo no sé qué es lo que está pasando en el mundo y en este país, que creen que el empresario tiene la culpa de todo, que quiere esclavizar, que quiere apretar y que quiere acabar con los trabajadores o los colaboradores, como les decimos en Fruto Salvaje. Y no, este es un gana-gana de ambos y nadie está obligando a nadie a pertenecer a una compañía. Pero esa clase de ética que muchos nos saltamos, se saltaron en el colegio porque yo tuve profesoras muy exigentes, se refleja y se refleja en que dicen mentiras, o sea, si no estás contento aquí, dilo, pero no me engañes y no abuses de la confianza que te estoy entregando al permitirte entrar, algo que me ha costado y es mi empresa. Porque liderar no es fácil. Y yo reúno a mi equipo y yo les digo, chicos, la verdad, ¿quién quiere liderar? Porque yo levanto las manos y no me gusta estar en esa posición, pero la asumo y desde el amor y desde el reconocimiento de cada uno, estoy aquí para intentar hacerlo de la mejor manera. Pero es difícil. ¿Quién quiere? Este cargo está para el que lo quiera, pero no para cualquiera. Demuéstrame que tú quieres estar aquí. Y a mí no me demuestran con números, a mí no me demuestran, detesto las personas lambonas, o sea, a mí no me tienen que poner tapete, nada. A mí sea usted, sea una persona transparente. Demuéstrame que en lo mínimo usted es transparente. Y claro, en eso que hablábamos ahora, en el sobrepensar y en ver cosas que otros muchas veces no ven, yo me fijo cuando me botas el chicle en la matera de la casa, que eso fue algo que pasó en estos días en mi casa. No me botes el chicle en la matera de mi casa porque eso está diciendo muchas cosas de ti, además de los números y de lo exitoso que puede ser. Entonces son ese tipo de cosas las que a mí me han motivado a construir empresa y departamento. Hoy tenemos
una empresa muy hermosa, yo me siento muy cómoda yendo a la compañía, ya no soy esa extranjera de antes y además he podido también reflejarlo a los distribuidores, a sentirme cómoda con las personas y los clientes que ya están afuera, porque el cliente más importante que tienes como compañía es el interno y es al que muchas veces la gente, yo digo que las empresas hoy, si no cambian la mentalidad y si no se montan en ese humanismo que hoy necesitan tener las empresas, no van a avanzar, no van a avanzar, porque hoy el talento humano, yo considero que es lo más importante, pero un talento humano guiado, un talento humano con propósito, con manuales de funciones, con procesos documentados. Mi equipo, mi departamento, hoy algunas personas no me acompañan, pero las recuerdo con mucho cariño porque construyeron mi departamento desde cero. Fíjate que yo tomé la decisión de empezar mi departamento creativo. Nosotros tenemos todo lo de marketing digital es diferente al departamento creativo. En el departamento creativo creamos y manejamos redes sociales y escuchamos a un público súper importante que es el consumidor final. Es un departamento de 9 personas y cuando yo iba a ese departamento yo no me sentía cómoda. Y cada vez que proponía algo, siempre había un no por respuesta y me sentía enjuiciada. Y un día dije, empezaron como a haber rumores, comentarios y dije, y hubo el rumor de que iban a renunciar y dije, pues cumplo años el 5 de diciembre, ¿por qué no renuncian de una vez para mi cumpleaños? Denme ese regalo. Denme el regalo para mi cumpleaños. Claro, eso es un golpe al ego a mí no me gustaría que me dijeran eso. Y empecé mi departamento desde cero, imagínate. Y me di cuenta que era un departamento donde uno de los intangibles más, el capital, el intangible que muchas empresas desvaloran, la identidad de marca, lo que has construido afuera en términos de identidad de marca, no había nada y todo se estaba perdiendo. ¿Cómo te parece que los pantones o los colores los usaban con la gota? El diseñador utilizaba la gota en vez de tener un código de color y yo dije, no voy a empezar a construir manuales de marca desde cero, voy a recuperar la marca, la identidad y lo mismo hice con todas las personas que me colaboraban y hacían equipo conmigo y hoy siguen estando esas 9 personas. Bueno, ya somos 10 porque esta semana se sumó otra persona más que es muy teso y empezamos a construir desde la organización, desde la humanidad, sí, venga, vamos a hacer lo posible por sentirnos bien, por trabajar bien, chévere, pero también vamos a cumplir con esto, que es importante para que se mueva, porque tú no pagas con me gusta, tú no pagas con una torta de cumpleaños, tú pagas con plata. Tú pagas con plata. Y aquí todos estamos, aparte de todo lo lindo que es como, ¿cierto? Todo esto lindo que nos decora, nos organiza y nos hace sentir cómodas ante algo, también hay algo por dentro y es la sangre. Aquí se paga con plata, la sangre de la empresa es la plata. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para seguir sacando esto adelante y que tengamos la tranquilidad de decir, esto me lo gané y me lo trabajé y voy a hacer todo lo posible por valorarlo? Y pasó algo muy lindo en mi departamento y es que una vez aquí en la casa con las personas, con las chicas que me colaboran, que me ayudan mucho en la casa, yo les decía, 50.000 pesos para usted, ¿qué son? Ah, no, es que 50.000 pesos suyos son 50.000 pesos, o sea, los 50.000 pesos suyos valen igual para mí. Si usted puede montar en un bus 12 veces con esos 50.000 pesos, yo también me puedo montar en ese bus las 12 veces con los ¿Y por 50 qué le mil estabas pesos. enseñando esa diferencia? Porque muchas veces el colaborador cree que la plata tuya no vale. 50.000 pesos para los colaboradores son los mismos 50.000 pesos del dueño de la empresa. Entonces me decían, esta situación se dio porque muchas veces las personas trabajadoras domésticas no dignifican su arte. Y ser trabajadora doméstica no es cualquier cosa. Cogerle el tiro a la casa, a la movida del trapeador, la batida del A la chocolate, dueña de la todo eso casa. tiene a la dueña de la Total. casa y la dueña de la casa de ella, ¿cierto? Temperamentos totalmente diferentes. Venga, las dos nos estamos conociendo, nos estamos adaptando y muchas veces no se dignifica la labor y creen que
lo mío, 50.000 pesos para mí son mucho y para usted no son nada. Entonces, venga, ¿cómo vamos a trabajar en pro de esto y vamos a tener sentido de pertenencia, que es un valor de Fruto Salvaje, el sentido de pertenencia, para poder mover toda esta estructura y darse cuenta de que su plata es tan importante como la mía, así sean 10.000, y cómo vamos a cuidar y cómo vamos a levantar el papelito así yo no lo haya tirado, y eso hace parte de esa cultura. Entonces, lo tuyo es tan importante como lo mío, y si yo en ese solamente mirar lo mío estoy cometiendo algún error, ven y ayúdame a construir, ayúdame a construir. No, no mandes, construye en equipo. ¿Cómo lo podríamos hacer juntos? ¿Cuál es tu perspectiva? Y a mí me ha sorprendido mucho, y es que siempre que yo tengo ya las respuestas y las ideas, porque mi impulsividad me lleva a eso, pero me asombra mucho lo que las personas que me colaboran me dicen. Ay, no, pero podríamos hacer esto, y me entregan una perspectiva totalmente distinta, y me encanta por eso trabajar con gente joven y sin experiencia muchas veces. Y es que es muy bacano porque yo puedo aterrizar dentro de todo esto que me has contado, que proviene de esa pregunta que te hice de cuáles fueron esos errores, sí, y que me resumiste en 3 muy puntuales, que hoy son atributos y fortalezas para Marcela y para su grupo de trabajo en todas sus empresas o incluso hasta las personas que la ayudan en su hogar. Y es esos elementos cuáles fueron. Lo primero es lo que te hace emprendedora, es esa garra de tener la capacidad de comenzar desde la escasez y de cero. Sí, me encanta. Pero lo que te hace empresaria es tener la capacidad de hacerte cargo de lo que incluso no eres capaz, no tienes interés o simplemente te limita, como lo compartías con las finanzas y la creatividad. Y ahí es donde florece el empresario, en que entender que si visualizamos a las empresas como una cadena, el empresario es un eslabón que genera mucho valor. Tú decías, ahí vienen las 2 veces que has dicho superpoder. Lo dijiste en una primera parte cuando hablabas de todo ser humano desde su humanidad, sin título, sin corbata, sin Marcela D. No, Marcela. Ángela Marcela. Ujú. Ahí tienes un superpoder. Pero dentro de las empresas, como empresarios o como empleados, también tenemos uno, ¿cierto? Entonces está el eslabón de la cadena, en donde florezco yo como empresario o como empleado y genero valor ahí. Pero también como empresario mi labor es conectar cada uno de esos eslabones. El que sabe con el que no sabe, el proceso que necesita un responsable, lo que llamamos aquí en las empresas de Antioquia un doliente, y cómo yo, a través de lo último que dices, me convierto en mejor emprendedor y mejor empresario, partiendo de esa condición, haciendo mejores preguntas. Pero también aprendiendo también a leer mucho a esas personas que hacen parte de tus equipos y de tu empresa de una forma no autoritaria ni controlando, sino también permitiéndoles ser, para que ellos te muestren cuál es todo su talento y sea algo rentable e importante, no solamente para la persona, sino también para uno como el empresario. Total, que ese creo yo que es uno de los grandes errores que comete un empresario al delegar, y es que realmente no está delegando, está haciendo microadministración. Ujú. Sí, que es como, ok, tú a partir de ahora eres la responsable, y 40 minutos después, ¿cómo vas? ¿Me Exacto. quieres mostrar un poquito de los avances No, que y llevas? queremos ser muy controladores. Mira, Exacto. yo he contratado a muchas personas en la compañía y la mayoría me han sorprendido y terminan haciendo cosas diferentes para lo que fueron contratadas. Y tú tienes un buyer persona para ese cargo, ¿cierto? Un público para ese cargo, pero te terminas dando cuenta que te sorprende, que la humanidad de las personas te sorprende, por eso somos seres humanos, Total. porque somos muy cambiantes. Y cuando no encasillas el cargo y permites que las personas también aporten y que se apropien de él, descubres cosas maravillosas y unos talentos ocultos que muchas veces no viste en la entrevista y no viste en el manual de funciones del Eso cargo. se traduce Terminan mucho, sorprendiéndote. eso se traduce mucho en una analogía, y es cuando dejas que el agua hace su trabajo con la tierra, florece. Exacto, y además pasa algo muy lindo, y es que a mí me gusta sentirme amada. A mí me gusta sentirme querida y afirmada. Y eso yo lo veo en el reflejo de cuando las personas que trabajan conmigo se sienten cómodas y felices en lo que están haciendo y se sienten valoradas. Ese es para mí el que me manifiesten que están cómodas y que me aman. Y escucharlas cuando dicen, yo aquí he podido ser
mi talento, no lo que me ha tocado, no para lo que se me contrató. Quiero empezar, no, le debemos una pregunta a la audiencia que la dejé ahorita y es, quiero que me definas, así como me definiste yo hago lo que me da la gana, quiero que me expliques cuál es tu definición de emprender desde la escasez. Muchas veces nos toca emprender porque no tenemos otra alternativa. Mujeres que, mujeres que les ha tocado quedarse solas con sus hijos. Estamos en un país violento. O simplemente el caballero se fue y la dejó con 3 o 4 muchachitos, como fue en el caso de mi mamá. A mí a los 9 años me tocó emprender desde la escasez. Vendía tamales porque si no, era abusada, porque cuando tú estás en esa escasez, son más las personas que se aprovechan en la debilidad. Hay algunas que son muy, muy, muy de buenas, pienso yo, donde hay alguien que las protege y las cubre, pero a otras no nos tocó. Entonces fue como desde ese yo hago lo que se me da la gana. Mi pueblo es un pueblo hermoso, pero es un pueblo muy aporreado por el narcotráfico. Las niñas y los niños tenemos un chip, no sé ahora porque no vivo allá hace más de 20 años, pero en mi época había un chip de salir a otra ciudad y conseguir darle a la mamá una sala o una casa a través del cuerpo o conseguirme un señor que me saque a vivir y que me dé un mejor estilo de vida. Y los chicos, los jóvenes con mucha necesidad de conseguir, pero desde lo rápido, desde lo fácil, ¿cierto? Lo que deja el narcotráfico en nuestro país. Que si uno se pone a analizarlo no es ni tan el camino fácil. No. Fue pucha, es bien Sí, es difícil. muy difícil porque por eso viví muchas cosas que me tocó vivir, ¿cierto? Yo siempre fui muy soñadora y siempre me ha gustado mucho ayudar a la gente. Me acuerdo que cuando empecé con los tamales, bueno, primero empecé vendiendo arroz con leche porque a una vecina al hijo le dio meningitis y yo dije, yo voy a vender el arroz con leche y voy a recoger para ayudarle a ella porque su hijo está muy enfermo y ya después me di cuenta que eso fue como un emprendimiento que me tocó porque ella estaba en una situación muy difícil, pero cuando yo llegaba a mi casa y no había que comer, yo decía, yo necesito empezar a ayudar en la casa para poder tener plata. Empecé a vender los tamales. Cuando tú no tienes otra alternativa sino emprender y mirar qué más vas a hacer, porque la plata no la encuentras afuera de la casa en el piso, sino que te la tienes que conseguir, tú emprendes desde la escasez económica o desde porque tuviste una necesidad y te tocó. Pero cuando tú emprendes desde cero, porque te gusta, porque quieres probarte y porque simplemente quieres arrancar con un proyecto y que el mismo proyecto se vaya sosteniendo y se vaya impulsando, tú te obligas a vivir la escasez, no porque te tocó, sino porque la elegiste. Es algo muy diferente. Yo hoy emprendí Mar de Nubes, que en mi ecolodge son unas cabañas, y Mar de Nubes me dio la posibilidad de construir el parque para los niños, me está dando la posibilidad para construir otra cabaña, la cocina, porque quiero que esto se vuelva un restaurante. Y desde esa escasez he podido escalar el proyecto, no desde donde me tocó o no como cuando me tocaba vender tamales, o por ejemplo con fruto salvaje. Yo quería dejar de depender de mi esposo económicamente porque él me mantenía cuando yo vivía con él y tenía un buen proyecto, pero no tenía la necesidad de emprender. Un día me regaló 120.000 pesos y dije, voy a empezar con esto, mi proyecto de frutas deshidratadas, y ahí poco a poco fui empezando también. Hay muchas formas de emprender desde la escasez. Todo depende de la situación en la que te encuentres. Obviamente, yo pienso que disfrutamos más desde esa escasez que te obliga simplemente a hacerlo, porque los momentos difíciles, nadie quiere pasar por un momento difícil
porque ¿quién quiere hacerlo? Pero de los momentos difíciles salen cosas muy buenas, te pruebas, descubres tus talentos, te das cuenta para qué eres buena, para qué no. Y eso es lo que te permite construir un imperio, los momentos difíciles. Eso me lleva a conectar con una frase de un episodio cuando celebramos el aniversario hace poco en agosto y es: la creatividad florece en las restricciones. Y es muy bonito cuando tú cuentas con ese escenario de vida en donde hoy mucha gente pueda estar viendo que todo ese escenario en contra no es más que un plan macabro en contra de sí mismo y del por qué me pasan a mí las cosas. Pero muchas veces cuando uno mira al otro lado, el famoso cliché vaso medio lleno es: ¿cómo convierto yo esto en gasolina de resiliencia para que esa escasez me permita crear en libertad? Y ahí conecta con los puntos del hoy, y esos puntos del hoy es que aún así en la abundancia poder elegir crear desde la escasez ya es más del disfrute que desde la necesidad. No estoy de acuerdo con el tema de las restricciones, porque una restricción puede venir incluso de otra persona. Yo pienso que la creatividad surge cuando no tienes otra alternativa de hacer algo distinto y quieres hacerlo de manera diferente. Mira, yo hace 3 años hice un sancocho en mi casa y lo moví en redes sociales y dije, mi sancocho, vénganse, comen mi sancocho en mi casa, va a costar 120.000 pesos por persona. Lo dije un lunes y el sancocho era el sábado. Y mi mejor amiga me llamó y me dijo: Marce, necesitas plata, ¿qué está pasando? ¿Cómo así que vas a abrir la casa? Que el sancocho, yo había acabado de terminar cocina, soy graduada, soy cocinera, y hice énfasis en cocina colombiana, que es mi orgullo, yo amo Colombia. Las personas en las redes sociales se atacaron que porque cómo iba a vender un sancocho en 120.000 pesos, y dije, pucha, ¿será que este sancocho sí fue muy caro? Pero me puse a pensar, o sea, es en mi casa, tengo que contratar personas que me ayuden, asesores de mesa, costeé el producto, también la gente, la mano de obra cuesta. Y yo pienso que tenemos unos conceptos muy distintos de lo que es crear un producto y del valor del trabajo del otro. Y en esa semana ya habían 30 personas inscritas en el sancocho. Tenía que ir a comprar la carne porque no sabía quién me iba a ayudar, y empezaron a surgirme todas las ideas de cómo iba a crear el proyecto y que a futuro cómo podía seguir sosteniendo el proyecto, porque un emprendimiento no es exitoso porque te fue bien los primeros 3 meses y hizo el efecto burbuja, que sube para arriba y se infla tanto, pero va a llegar un momento donde se va a romper. Y yo dije, el éxito es cómo sostenerlo. Y dije, tengo que pensar bien, tengo que ideármelas para que las personas que van a comprar mi sancocho vengan, les guste, se sientan bien atendidas, cuál va a ser el propósito, cuál va a ser el objetivo, aparte de tener esta retribución económica que estoy teniendo. Y eso desplegó en mí una creatividad que hoy hago charlas dentro de mi casa que se llaman Atelier de Emprendedoras, donde vienen muchas mujeres a aprender de diferentes temas, donde yo me doy la oportunidad de elegir quién viene a mi casa. Obviamente en redes y por WhatsApp tú no puedes mirar los rostros, pero uno termina segmentando el nicho con la comunidad que construyes. Claro. Y eso me ha abierto no solamente la creatividad, sino que me ha permitido descubrir más fortalezas en mí. Ay, pero yo no sabía que era buena para convocar en mi casa y Es que la un gente se símbolo de que no sintiera hay acogida. imposibles. Y ya no solamente hice sancocho, sino que he hecho clases de pasta, he hecho, imagínate, tú vendí un infoproducto de clases de costos, no lo hice yo, lo hizo mi esposo. Entonces no solamente descubrí mis talentos en convocar y servirle a la gente a través de conocimiento que he ido adquiriendo dentro de la empresa, sino también involucrar el talento de otros, el de mi esposo. Hice un atelier, un encuentro presencial
de mujeres emprendedoras donde íbamos a hablar de los valores de una marca, que la gente dice, "Ay, pero un valor refleja la pauta en marketing digital, un valor refleja cuál es ese avatar o ese buyer persona que tú vas a tener en el manual de marca de lo que estás ofreciendo, un valor refleja la misión y la visión de tu compañía". Entonces mira todo lo que salió de ese sancocho. Entonces no es solamente desde la restricción, sino también desde es que no tengo nada más que hacer. Yo dije, pucha, faltan 4 días para el sancocho, tengo que contratar, voy a pedirle y empecé a tener un trabajo colaborativo y a darme cuenta, yo siempre pensé que era muy mala trabajando en equipo, porque en el colegio nadie nunca se quería hacer conmigo en los trabajos, porque no era muy buena memorizando y antes en el colegio el que memorizaba era el más teso, entonces yo era como la más bruta porque no memorizaba. Mucha gente cree que yo era muy inteligente y en el colegio no fui la más inteligente. Y empecé como a desmitificar eso de que soy mala trabajando en equipo y a darme cuenta de que, ay, pero Lady vino y me colaboró siendo asesora de mesa. Los chicos de mi departamento audiovisual vinieron y me ayudaron a cubrir el evento. El cocinero de Monteluna vino y me ayudó también a servir el evento. Las niñas que estaban aquí en mi casa como aseadoras me ayudaron también a servir y también a mover el evento. Entonces fue como desde esa necesidad de no hay otra manera, la que despertó toda esa creatividad que hoy me caracteriza como no solamente como fundadora de Frutos Salvajes, sino como marca personal que puede hacer otras cosas diferentes a vender productos para el cabello. Me encanta, me encanta. Marce, hoy representas a una comunidad de muchas mujeres que conectan con tus valores, con tu forma de ver la vida, que muy seguramente están muy inspiradas y lloraron con nosotros parejo todo este episodio. Y me encantaría sobre todo que le hablaras desde lo más profundo de tu corazón a esas que se sintieron en ese lugar no tan seguro, vulnerable, de víctima, donde algún día te sentiste tú y tuviste la valentía de salir. Yo para dar consejos soy muy mala, porque aunque han sido situaciones muy difíciles, yo creo que uno tiene que aprender y uno tiene que hacer la tarea. Y uno se tiene que comer su vasadito de... Pero sí, primero quiero agradecerle a mi comunidad, que es la que me tiene hoy aquí, la que me sostiene muchas veces cuando no me quiero levantar. Y es que todo pasa. Todo pasa. Hasta el momento más difícil y más oscuro, yo le llamo la noche oscura del alma, todo pasa. Y uno puede salir adelante y uno puede ver ese amanecer. Y si abres más los ojos, seguramente te vas a encontrar con un arco iris. Pero hay que tener la tranquilidad y la seguridad de que todo pasa, de que hay que ser valientes para resistir esa noche oscura del alma, que ahora que me dices eso, me acuerdo mucho la primera vez que fui consciente de un abuso sexual y era mi tío borracho en esa habitación, yo con la pijama abierta y yo decía, todo pasa. Y cada vez que él se intentaba otra vez parar, yo decía, esto va a pasar y mañana va a amanecer de nuevo y voy a seguir, y voy a seguir. Eso es más allá de que lo empresarial. Yo no sé por qué me llaman a los podcasts a hablar de empresa y termino hablando de otra cosa. Siempre digo, me gustaría hablar de los números de mi empresa, de lo que hacemos, de lo que hacemos en estructura, porque es una empresa hermosa. Pero eso es lo mejor que puedo decirles y pienso que si Dios me tiene aquí y siempre me pone a hablar de lo mismo, es porque todo va a pasar. Todo va a pasar. Gracias por eso. Quiero invitarte a la última sección de este podcast, que ya nos salimos un poco de la historia, de la narrativa, y se llama la sección de preguntas rápidas, respuestas contrarreloj. Ah, bueno, de una, me encanta. En esta sección nos acompaña un patrocinador especial que es Coordinadora. Coordinadora. Así es, entonces muy feliz y muy agradecido. Palabras, yo puedo decir que este episodio llegó al alma y muy feliz de poder presentar y contarle a la audiencia que Coordinadora presenta a Marcela Aristizábal de Fruto Salvaje en la sección de preguntas rápidas, respuestas rápidas. Así que aquí vamos. Marce,
Vamos de lo general a lo específico. De una. Rebeldía o disciplina. Rebeldía. Escasez o abundancia como punto de Escasez. partida. Emprender sola o en sociedad. En sociedad. Creatividad desbordada o números claros. Números claros. Propósito o rentabilidad. Propósito. Clientes fieles o comunidad activa. Comunidad activa. Si pudieras escoger cerrar un negocio a tiempo o resistir hasta el final, ¿qué harías? Cerrar un negocio a tiempo. ¿Qué palabra define hoy tu vida como mujer y empresaria? Ay, pucha. Resistencia. O sea, yo me sentí increíblemente bien contigo en esta conversación. De verdad que valoro, aprecio y agradezco cada palabra, cada mensaje. Valoro y agradezco infinitamente que no hayas hablado en gran profundidad de emprendimiento, sino que hayas hablado desde tu ser, desde tu corazón, desde el de verdad. Conversaciones que sí tienen fondo, propósito y sentido. Y yo la sentí así y estoy muy seguro que la audiencia también. Muchas gracias por estar aquí. Ay, Gracias David, por abrirnos las gracias, puertas de tu gracias a casa. ti, gracias a tu equipo hermoso que conectamos desde el primer momento en que nos vimos con todos. Son hermosos. Qué lindo que las personas sigamos siendo espacios seguros para otras, que es como de lo que más se carece hoy. Gracias a ustedes por la invitación y a Coordinadora. Conocerte fue una muy bonita casualidad. Gracias. Gracias a ti y gracias a ustedes, chicos. Y gracias a ti, mi Mars. Y si usted no se quiere perder los episodios con las mentes más brillantes del mundo de la moda, la belleza, la cosmética y el comercio electrónico, yo lo invito a usted a que se suscriba en la campanita de aquí abajo si lo está viendo en YouTube o lo agregue a su lista de favoritos si lo está escuchando en Spotify. Y nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche con otra historia y otra conversación increíble, porque esto es Fashion e-commerce.